vamos a empezar con este unboxing de la balanza Time More Nano. Debo confesar que me gusta mucho la balanza Time More Black Mirror. Es muy conveniente en el precio y calidad. Cuando vi que lanzaron esta nueva balanza mini, no dudé en probarla. Viene con esta silicona que se puede dar vuelta y encaja perfectamente el portafiltro. Viene con una batería de litio y se carga con el cable USB-C, que viene en la caja, y la duración de la misma es de unas 15 horas de uso aproximadamente. No es sumergible, pero sí es resistente. Hay que cuidar que no entre agua por el puerto USB más que nada. También la nueva incorporación fue el botón de flow o fluido. Con esta podés ver los milímetros por segundo en tus vertidos o expresos. A primera vista la calidad de los materiales es mucho mejor que la anterior, que era de plástico, y esta tiene muchas partes de metal. Time More Nano está enfocada para hacer una balanza para expresos. Su tamaño es excelente, solo mide 10 por 11,5 centímetros y 2 centímetros de alto y pesa 230 gramos. Encaja perfectamente en todas las bandejas de las cafeteras, tanto en comerciales como domésticas. Tiene un botón físico de encendido y apagado en el costado y un tare táctil. Del otro lado están los botones táctiles del Flow y Timer. Tiene una precisión de 0,1 gramo y la sensibilidad mejoró muchísimo con respecto a la Black Mirror. Podemos ver que en el plástico vienen las instrucciones de todas las funciones y los botones, cuántas veces apretar y toda la info. Es como una guía básica para empezar a usarla. El display está en ángulo. Esto permite que al colocar cualquier tipo de vertido, ya sea Chemex o B60, no nos obstruya la vista del display. La balanza Time More Nano viene con 3 funciones, que vamos a ver en profundidad más adelante. Las funciones son la función expreso, función de vertido con auto timer y una función estándar. Para pasar de un método a otro, tienen que apretar 5 veces el botón de tiempo. El primero es el modo estándar, el segundo es el auto, que aparece una A, y el tercero es el expreso, que aparece ESP. También podemos sacar el sonido y dejarla en silencio. El modo estándar es el que haces todo manualmente. Pones el tiempo, pones el tare, todo lo haces manualmente. Después tenemos el modo auto, que te aparece una A en la pantalla. Sería el modo más utilizado para vertidos. Coloque el recipiente, agregue café, luego presiono el botón de tiempo para que empiece la cuenta regresiva de los 3 segundos. Luego de la cuenta regresiva, todos los valores se ponen en 0 y ya puede empezar con el vertido. El timer se activa una vez que la balanza detecta las primeras gotas. La función del control de flujo puede chequear el ratio con el botón de ratio. En el vertido, por ejemplo, podemos ir viendo los gramos por segundo. Un buen fluido sería entre 2 o 3 gramos por segundo aproximadamente.
Si retiramos el recipiente, el tiempo para y todo el resultado parpadea. Si se colocamos de vuelta el recipiente y presiona el botón de tiempo, la balanza continuará con el peso y el tiempo. Modo expreso. Coloque la taza, la balanza pone todos los parámetros en cero. Una vez que cae la primera gota de la extracción se activa automáticamente el timer. Una vez que termina la extracción, el resultado parpadea en la balanza. ¿Cuáles son los pros y los contras? Me gusta cómo está hecha la silicona, que puedes dar la vuelta y usarla de soporte para el filtro. La función del ratio es un beneficio para los que hacemos filtrados. Permite controlar el vertido. Además, en términos de tamaño, creo que es la mejor opción después de la calla. Y estamos hablando de una balanza mucho más económica, que es muy similar en las funciones. Nos faltaría la conectividad a una app. En cuanto a los contras, no me logro acostumbrar a los botones. Se prende cuando lo agarro la balanza y creo que es una cuestión de acostumbrarse al uso. Bueno, espero que les haya gustado este video. No se olviden de darle like y compartirlo. Nos vemos en el próximo video.